¿No entendiste cómo llegaron al final de Lost? ¿Ni cómo hicieron para ocultarte la verdad durante horas en Sexto Sentido? Te lo mostramos en El viaje del héroe. Negrito, ¿qué es lo más difícil a la hora de armar o de montar una película o una miniserie según tu criterio? Para mí, lo más difícil, el guión. ¿Gaby? Escenografía. ¿Brunito? Una historia atrapante, en realidad. ¿Roquito? Encontrar el actor para ese personaje. Bien. El viaje del héroe, vamos a tratar un poco, es un ciclo que va a durar varios segmentos. Vamos a tratar un poco de lo que es la narración creativa. Muchos capaz que se preguntarán, ¿qué es la narración creativa? Bueno, es un poco contar historias, cómo contar historias de la mejor manera posible. Lo vamos a ir descubriendo programa a programa, segmento a segmento, ¿sí? Pero vamos a ver, esta misma pregunta que les hice hoy, se la voy a hacer al final del ciclo. Y vamos a ver si sus respuestas cambiaron o si siguen siendo las mismas, ¿sí? Ya las anoté. Lo primero de todo que tenemos que tener a la hora de pensar una película o de pensar una miniserie, ¿qué es? La historia, lo que vamos a contar o qué. Tener una idea. Claro, sí, Tener sí. una sí. idea. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, es una de las cosas más difíciles. No sé si es la más difícil, pero sin lugar a dudas que es una de las cosas más complejas. Tener una idea. En muchos cursos de guión o muchos libros de guión, vamos a encontrar que una buena idea, ¿sí?, se debe describir en un máximo de 25 palabras. ¿Qué? Sí. Mucho menos que un tweet. Una película, ¿sí?, su idea, ¿sí?, su trama, se debe poder describir en máximo 25 palabras, ¿sí? Por ejemplo, la película Náufrago. ¿Se acuerdan de la película Náufrago? Actuaba Tom Hanks, sí, claro. Donde Tom Hanks caía en la isla y utilizaba a la pelota Wilson, donde se la hacía lo hacía como su compañero, ¿sí? Una descripción de su idea puede ser: tras un accidente aéreo, Jack Nolan, que es el personaje, ingeniero de FedEx, logra sobrevivir durante años en una isla completamente desierta. Punto. Bien. Esa es la idea. Y es verdad, y la cuenta bastante. Es como todo, es eso. Sí, igual, a mí me pasa que la cuenta bastante porque conocer la historia. Ah, claro. Pero es eso, es el germen del asunto. Eso es el germen del asunto. ¿No? Estamos está ahí. Acá lo que hacemos es llamar la atención, digamos, de los posibles colaboradores que me vayan a ayudar, ¿sí?, para poder producir esa película o esa miniserie. En principio vamos a hablar de películas, que después vamos a ver que todo es adaptado a miniseries. O sea, vos decís que con esas 25 palabras una persona puede decidir si es una historia que puede resultar atrapante o que puede tener como más tela para cortar que otra. Claro, a partir de ahí es tipo, bueno, ¿te interesó esto? Bueno, si te interesó esto, yo te voy a dar una sinopsis. La sinopsis, ahí sí es un poco más, lleva un desarrollo un poco mayor. La sinopsis se escribe entre 3 o 4 párrafos, no más que eso. Un máximo, como mucho, una carilla, ¿sí? Y ahí sí se desarrolla un poco más de forma cronológica, por más que después la película tenga su flashback o su flash forward, claro, que son saltos en el tiempo. Supongamos que estoy contando la historia de un personaje, cuando voy viendo la película vuelve a su infancia, después vuelve al presente, o capaz que vuelve al futuro y después vuelve al presente. Eso serían flashback o flash forward. Eso lo hacen todo el tiempo muchas películas. Hay películas que meten un mareo con eso todo el tiempo de campeonato, ¿no? Pero a la hora de escribir la sinopsis, yo le voy a escribir, por más que utilice flashback o flash forward a la hora de hacer la película, yo le voy a escribir de forma cronológica los acontecimientos, los sucesos. Voy a escribir la sinopsis. Entonces, si a alguien le interesó mi idea, después le doy mi sinopsis. Esta es la sinopsis de lo que trata mi idea, mi película. Eso ¿bien? sí es más extendido. Es un poco más extendido, de 3 o 4 párrafos, no más. Eso es la sinopsis técnica. ¿Bien? Okay. Ahí tengo que incluir necesariamente el final. ¿Tá? O sea que ahí va el spoiler. ¿Sí? Eso es la sinopsis. Ay, de chavaste.
Sí, claro, porque si yo voy a alguien y le digo, a ver, contame cuál es tu idea. Me dice, no, pero yo al final no te lo voy a contar porque tengo miedo que me copies. Bueno, entonces ¿para qué me pedís ayuda? No te la compro. Claro. No te voy a ayudar. No te voy a ayudar a hacerlo. No te voy a poner, No te compro la guita. idea. No voy a poner guita. No te voy a ayudar a filmarlo. No voy a actuar. Es súper importante el final, además. Exactamente. Ahí me tenés que engatusar. ¿no? No, me deja pensando cómo carajo hicieron los de Lost para conseguir gente. Bueno, me pasa que también a veces vos ahí lo que haces es, pasa mucho en las Continúa la temporadas, historia. es presentar la primera temporada Sí. con un final o algo así, que después puede sufrir modificaciones durante el desarrollo o el rodaje, pero al principio tienes un inicio y tenés pensado cuál va a ser el final, al menos en un comienzo. ¿tá? Bien. Entonces, bueno, después está lo que es la sinopsis comercial, digamos, cuando íbamos a Blockbuster y agarramos los videos, dábamos Ay, vuelta y leíamos un poco que era algo atrapante. Si fuera la historia de Náufrago sería, bueno, un ingeniero que se cae en una isla desierta y buscará sobrevivir, ¿no? Dejamos como un final abierto para que a él te atrape. Eso diríamos que como que lo veríamos en un trailer, digamos, como hoy consumimos. Tu videoclub delató tu zona de nacimiento, lo único que te voy a decir. ¿Eh? Tu videoclub delató tu zona de Claro. nacimiento. Sí, bueno, en el cerro no tenía sinopsis No existía, comercial. o sea, Ibas a la feria. Perdón, el video blues. Ahí va, Blues. pero tenías algo que te tenía escrito atrás. Sí, o- por supuesto, frente a casa tenía el Era videoclub. una Ahí va. fotocopia, pero bueno. Tenías algo. O sea, sabían leer allá en el cerro, sí. Claro. Sí, pero él no veía. A veces me preocupa eso. No me daban una piedra tallada que de ahí decía. Ah. O sea, era un DVD o un VHS con. Esa es, braille. esa es la sinopsis comercial, que en realidad está mal dicho el término sinopsis, porque sinopsis es un resumen. Y el resumen tiene que tener también el final, cómo es el desenlace de la historia. ¿tá? Eso es el resumen. Lo que es el trailer, digamos, es cuando te intenta el espectador atrapar para que vos enganches y le des play o quieras ver esa película. ¿tá? Bien. Eso es lo que es un poco la sinopsis que le vamos a dar a las posibles gente que queramos que nos ayude. Que puede ser productores, que pueden ser actores, que pueden ser únicamente inversores, que pueden ser gente que nos preste vestuario, que puede ser gente que nos venga a hacer la escenografía, como decía Gaby. Catering. Y hay muchísimos roles más que lo vamos a ver en otro episodio y no es el de hoy. Ok. ¿tá? Otro día vamos a hablar un poco más del guión. Yo hoy no quiero detenerme mucho en Bien. esto, ¿tá? Porque si no vamos a embolar demasiado, pero vamos a hablar un poco de lo que es la historia en sí mismo. Bien, supongamos que ya tenemos el guión armado, terminado. ¿tá? Que para mí es lo más difícil. ¿Tá? Pero supongamos que ya tenemos el guión armado, ¿tá? Nos va a quedar un documento de unas X cantidad de páginas. Acá es importante, cada hoja del guión representa un minuto de película. ¿tá? Esto sucede en todas partes del mundo. Mierda. ¿En serio? Sucede en Hollywood, sucede en Bollywood, sucede en Europa, sucede en Sudamérica, sucede en Asia. What Oficio. the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿tá? Porque se escriben los guiones de un formato estándar. Todos los guiones en el mundo están escritos de un mismo formato. Tienen una misma tipografía, que es la Courier New, que es una tipografía Sí, como que de está en máquina de todos escribir. lados. Exactamente. ¿tá? Eso es lo que tiene es 2 el tamaño, tiene una misma sangría, un mismo interlineado, no sé cuántos. Necesariamente todos tienen que estar escritos en ese formato estándar. ¿Bien? Esos representan un minuto de película. ¿Esto qué facilita? Bueno, facilita muchas cosas. Primero que, a ojo, ya sabemos más o menos cuándo es la duración de la película que va a tener. Segundo, que hace mucho más fácil la lectura del guión. Vos ves y sabés identificar cuándo comienza una escena, cuándo termina una escena, cuándo es un diálogo, cuándo es una descripción de una escena, ¿sí? O de algo que se quiere acotar en el guión. También es muy fácil y permite detectar quiénes son los guionistas experientes y cuáles son los guionistas novatos. Eso en un concurso es importante. Muchas veces se intenta filtrar a los guionistas novatos y dejar a los guionistas experientes. En pocas páginas que yo agarro un guión, voy leyendo y en pocas páginas me doy cuenta si este guionista es novato o es experiente en esta forma de formato. Porque me doy cuenta si este guionista sabe utilizar el formato de guión o no. Pero ¿y qué? Después de los 10 años de guionista te lo enseñan. Ahora, uno podrá decir, yo nunca escribí un guión, entonces nunca voy a poder participar de un concurso. No, bueno, pero el guionista también se hace, ¿no? Sí, claro. Se estudia, se forma y se practica. ¿tá? Y también hay muchos cursos, obviamente, que te enseñan a escribir guiones. Y esto también se hace con la práctica, tras práctica, tras práctica y tras práctica. ¿tá? Pero eso es importante. Una empresa o una productora va a aceptar a los guionistas experientes. Al guionista novato es muy difícil que le den al menos muchos apoyos. Y eso Sí. es capaz que lo difícil del cine más Porque independiente. de hecho la historia la puede escribir una persona, el guión la puede escribir otra y no tiene. Porque
Porque me venía, el otro día fui a ver la película El cuento de Comadreja, que se llama, que en El realidad es cuento de una la Comadreja. adaptación de una película Sí. mucho más vieja. El remake. Y me puse a ver la película vieja. Sí. En realidad, y claro, y cambia muchísimas cosas. En realidad la historia es la misma, los guionistas obviamente por un tema de tiempo también son totalmente distintos. Y cambia eso. La historia siempre la escribe una persona y el guión otra. ¿Cómo Depende. puede suceder eso? Hay diferentes cosas. Hay guionistas. Primero que los guionistas en una película o en una serie, por general son muchos guionistas, ¿no? Hay algunos que escriben la parte más de los diálogos, que son guionistas que son específicamente de diálogos, que esos son los últimos guionistas que son los últimos que intervienen en el guión. Primero agarran a los guionistas que agarran la idea, desarrollan la idea, ¿sí? Escriben todo lo que va sucediendo, cómo sucede la historia, y después por último se le pasa a los guionistas que son específicamente de los diálogos que son... En esta escena va a más de la- suceder esto, y después alguien Y ahí desarrolla agarran cómo se desarrolla esa conversación. cuáles son los diálogos que tienen esos personajes. Se usa mucho eso en la sitcom, ¿tá? Donde agarran, ¿tá? Por ejemplo, Friends y eso, donde agarran y utilizan, se arma todo el desarrollo, se dice, bueno, va a pasar esto otro, y después por último agarran los guionistas que son específicamente de los diálogos y arman los diálogos, digamos, en base a esa situación que se El creó en la chiste, serie. todo. Exactamente, ¿tá? Específicamente. Hay muchos guionistas muchas veces que intervienen en una misma película. Por general no es uno solo. Pero bueno, no querías adentrarte en bien. el guión y terminamos metiéndonos de cabeza. ¿Por qué digo esto de formato que también ayuda? Ayuda también a los cálculos de producción y de preproducción. Si uno agarra un guión y ve que tiene 90 páginas, dice, esta película dura 90 minutos. Y agarra un guión de 120 páginas, ¿cuál ustedes creen que la película va a salir más cara? ¿El de 90 o el de 120? Me imagino. 120. Bueno, no necesariamente. Porque Ay, capaz ¿por qué? que el de 120 es todo dentro de una misma locación, en una misma casa, y el de claro. 90 es mucho exterior, o se filma en diferentes países. Entonces, Ahora, sí o sí, si el Esperá, guión tiene puede- 90 páginas. Puede no. variar. Ahora, por lo general, sí, a grandes rasgos, el de 90 tiende a ser mucho más económico que el de 120. A grandes rasgos sí, pasa eso. Pero hay que igual estudiar bien el guión, Claro. a ver si tiene muchas locaciones, si tiene muchos exteriores, porque exteriores depende del cambio climático, si llueve, todo lo que es rodaje, equipo técnico y todo, alquiler de equipos, por más que llueva, esos días se paga igual. A los actores se paga igual, o sea, es un día perdido, pero hay que Claro, pagarlo sí, igual. sí, sí. O sea que Puede llegar a ser más caro. Puede llegar, no, es mucho más caro, mucho más caro. que cuando es en locaciones internas. Sí, Perdón que Brunito. te distrajimos No, en un momento, claro, perdón. Claro, La que acabo de volver música. a mi infancia con la Sí. música. Me de muero, Halloween. me muero. Terriblemente. Acabo de ver las barritas de Sí. colores, todo. No, la pregunta era si sí o sí, si el guión tiene 90 páginas, la película termina durando 90 minutos. Es un aproximado, es un aproximado, sí, es un estipulado, pero si el guión tiene 90 páginas, la película va a durar 90, 93 minutos, 87. A ver. ¿Tá? Salvo que ese guión tenga demasiadas descripciones y poco diálogo, y ahí estamos hablando de un guionista muy novato. Ah, bien. En esas cosas también se dan cuenta, Exactamente. El guión de Exactamente. Titanic, que son como 3 horas y media. Pa, eso me El quedaba. Carrión se lo ¿Vos llevó. sabés que Exactamente. estaba pensando en eso, los guiones que. El Retorno del Rey. A mí películas me gustaría cerrar este ciclo, hoy no, digo, ahora vamos a hablar de otra cosa, pero me gustaría cerrar el ciclo que podamos con la mesa de SQP y capaz que Una película. oyentes poder armar un guión de un cortometraje. Ay, me Estaría divino. encanta. Con cosas que vayamos Qué rico. ilustrándonos de a poco en esto de cómo poder escribir de alguna forma un poco hermosura. más interesante. Me gusta, me gusta. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué algunos guiones fallan. Por qué hay historias que caen. Capaz que la idea era genial, pero a la hora de cuando se empieza a escribir el guión, falla o no termina resultando interesante. ¿A quienes no se le ocurrió un día, tengo tremenda idea para hacer una película, pero después a la hora de capaz que llevarla a cabo, no sé cómo hacerlo, o le empiezo a escribir y no le encuentro la vuelta y demás? Bueno, ¿a quién no le pasó? ¿Alguna vez alguno tuvo una idea de escribir una película? ¿O tenía una idea de una película en la cabeza? ¿No? ¿Negro? No. No, pero me pasa con otras cosas. Tengo otra idea, en realidad después te Cuando cuesta la pila bajás, llevarla a concretarla. claro. Me imagino que si lo paso a esto debe ser lo mismo. Que tengo terrible idea para una película, pero después los pequeños detalles y cómo llegar a concretar eso debe ser Es difícil. cuesta un O poco. cuando la bajas a papel en determinados detalles y cosas te das cuenta que haces una hoja agua. por minuto. Claro. Bueno, te vamos a dar las claves del éxito. A ver. Perfecto. Te vamos a dar algunas claves. Vamos a arrancar esto. Anoto. Hoy vamos a arrancar dándote algunas claves, después vamos a seguir dándote algunas claves más para que tu idea pueda ser fructífera o al menos más exitosa de lo que comenzó. Bien, vamos a hablar un poco del paradigma o de la estructura básica de una historia. Bien. ¿Sí? Creada por Sid Field, S-I-D, Field, ¿sí? Que lo que hizo este señor fue tomar un montón de películas exitosas en la década más o menos del 70
y ver qué patrón tenían en común, por qué resultaban siendo exitosas. Bien. Se basó también en una idea que tenía un filósofo muy antiguo, muy poco conocido, llamado Aristóteles, ¿sí? que también en las Suena tragedias de nombre. griegas también utilizaba este mismo recurso o esta misma estructura. ¿Cuál ¿sí? es? Contame todo. Y la estructura, vamos a hablar, y él vio que también puede ser aplicado, y era aplicado a las películas exitosas. Entonces, probablemente todas las películas, ustedes que recuerden que son buenas, se basen en esta estructura. Capaz que a algunas les cuesta un poco más verla, identificarla, pero probablemente se estén basando en esta misma estructura. A ver. La estructura se basa en que una película contiene 3 actos. Sí. Una introducción, un medio, que es el desarrollo, y un final, que es el desenlace. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos actos. El primer acto, que es la exposición, ¿sí? Es donde se ven presentados los personajes y los vínculos que los personajes tienen entre sí. ¿Ah? Es eso. Se plantea la situación inicial y da paso, ¿sí?, al conflicto principal de la película. Bien. Generalmente este primer acto no dura muchos minutos. 10, 20, como mucho media hora, pero por general eso son las Pero menos. porque es larga la película. Las capaz. menos, sí, puede ser que son más, pero por lo general los O porque primeros la 10, película es mala. 10 Porque muchas veces pasa. 10 o 20 minutos ya está el primer acto resuelto y pasamos al segundo acto. Bien. Las películas de Disney, déjenme decirles que son excelentes en ¿En serio? esto de la estructura básica. Oh. Funcionan a la perfección, ¿sí? Y por eso son exitosas. Y por eso son iguales también, si vos te pones a pensar en cuanto Matan al a todos en la primera al escena. desenlace. No, Sí, claro, pero digo... Pero son exitosas en esto, de que la estructura esta la aplican al pie de la letra y funcionan. Y funcionan, funcionan. Y por general siempre son taquilleras. Y Claro. le va muy bien. ¿Ah? Y le va muy bien. Y Disney sabe contar historias. Hay algo que no se le puede achacar a Disney, es que no sepa. Achacar a Disney es que no sepa contar historias. Sabe contar historias. Después te puede gustar más o menos. Ah, claro. Pero que las cuentan bien, las cuentan bien. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el caso de una película clásica que todos la vimos, que es Aladdin. Sí. ¿Ah? ¿Se acuerdan Aladdin cómo es la primera escena que Aladdin aparece? No. No me Está acuerdo. robando. O roba un pedazo de pan para darle a una niña o algo así, empieza a correr, ¿no es así? Está con el mono, va corriendo con el mono. Claro, Ahí pero va en, por la en feria, las afueras bueno. del palacio, ¿no? En las afueras del palacio, roba pan porque él tiene hambre. No me acuerdo si era para Era él o para para él, una niña. Era para él. Tiene hambre, va a robar el pan, lo parte con el mono. Una vez que logra ahí escabullirse ahí porque lo empiezan a perseguir porque robó. Porque robó. Y cuando se mete ahí medio en un corre, ahí en un callejón, parte el pan con el mono, se lo da a la mitad del mono, a la mitad de él, y ve a unos niños ahí muertos de hambre y le da el pan. Me acordé. Ahí, Sí. eso es. Y te lo representó, porque Claro, te da... es un ladrón crack. En segundo. un minuto de película, porque no dura más que un minuto de película, dígame las 3 características que sabemos del personaje. Primero, ¿qué es? Bondadoso. Eso iba. Pobre. Sí, Es pobre porque lo vemos que está vestido con unos harapos, ¿sí? Y sale a robar para comer. Sí. Segundo, roba. generoso. Solidario. Roba. De No hecho, roba, es claro. un ladrón. Roba, es ladrón. Sí. No todos los pobres son ladrones, no todos los ladrones son pobres, Pobres. hay muchos ladrones ricos, este ladrón es pobre. Y tercera, ya le dijeron ustedes, Es bueno. bondadoso, generoso. Solidario, claro. Generoso, solidario. Es un O amor. sea que en un minuto sabemos que el personaje es pobre, es ladrón y es generoso. Ya está, no precisamos más. Él me pintó el personaje y sé cómo va a hacer de acá en adelante. Aparte, después de eso, estoy nada... metiendo la cantidad de películas que me están entrando en el cerebro en este momento Olvídate. pensando Aparte, en esa después de esa estructura escena, sí o sí lo voy a querer. Y lo vas a querer, Es vas a generar inevitable. empatía. Exacto. Para decir, es un ladrón, pero ay, mira qué bueno que es. Exacto. Se me caen las medias. diría mi Pensando en abuela. esto que nos estás enseñando, Sí. me puedo pensar en esas pelis que empezás a ver y ves 10, 15 minutos y decís, qué embole, no entiendo nada, y la cambiás y la dejás, Sí. que a todos nos debe haber pasado. Sí. Es porque le erran en esto básico, capaz. Y le pueden errar, sí. Pueden presentar de una mala manera el primer acto. Presentarte mal los personajes. Una forma que no es efectiva, claro. No es claro. efectiva. Ojo, puede tener también una estructura distinta Sí. que haya sido hecha adrede. Sí, pero también hay que ver cómo yo puedo atrapar al espectador. ¿Ah? Hay que ver. ¿Puedo buscar otras estructuras? Sí. La mayoría, igual las películas, de todas las películas, la mayoría usan esta estructura que yo le estoy diciendo. Después estaría bueno hacer ejercicio que cada uno pueda hacer y ver dónde logra identificar cada acto. Vos siempre vas a encontrar un personaje principal que te lo muestran. Eso vamos a hablarlo en otro segmento Ok. porque queda pendiente. Segundo acto es el conflicto. ¿Ah? Acá empieza el conflicto. Si no hay conflicto, no hay película. Si no hay película, no hay vida, no hay guión. ¿Tá? Tiene que haber un conflicto. Es un poco lo fundamental de la historia. ¿Tá? Hay un conflicto. Por algún lado tiene que haber un conflicto. Bien. Acá empieza, ¿qué es el conflicto? Empiezan a haber problemas que le suceden a este personaje. ¿Tá?
y es la parte intermedia. Bien, generalmente el personaje principal empiezan a aparecerle cosas, y problemas que le impiden llegar a su objetivo final. Bien. Pasa muchas veces en las películas de policiales, supongamos. Sí. O la película, por ejemplo, Siete Pecados. Donde empieza a buscar al asesino. Al asesino, Que claro. empiezan a aparecerle los fiambres, digamos, Sí. y empieza a investigar a este asesino. Y empiezan a buscar las pistas, buscando a ese objetivo. Y que todo se le complica, Empieza el además. conflicto. Sí. Empieza el conflicto. En el caso de Aladdin, ¿cuál sería el segundo acto? ¿Dónde está el conflicto? ¿El objetivo principal cuál es? Se enamora de la princesa. Consigue a la princesa, porque en eso... Consigue. Bueno, sí, es que la agarra ahí en el La mercado, conquista, la conquista, sí. y después Jafar que es, ¿se acuerdan cómo era Sí, la sí, historia? sí. Jafar, que era un Sí. maestro del disfraz, lo meten en el calabozo, le dice que vaya a buscar la lámpara a la cueva, porque era el diamante en bruto, va a la Sí. cueva, el mono pelotudo toca el diamante y queda No, dentro de la cueva. De la cueva. Y ahí empieza el conflicto. Que nunca falta un mono pelotudo. Él quería conquistar a la princesa, pero queda atrapado dentro de la cueva. Conflicto. ahora, claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo llego a la princesa si estoy atrapado acá? Ahí empieza el segundo acto. O sea, ya te mantenía atenta al principio, ahora en el medio más todavía. Acá el personaje. Estás en el personaje, momento cool. Ahí va, Sí. comienza. ¿Y cómo salgo de acá para conquistar mi Claro. objetivo? Acá empiezan todas las travesías del segundo acto. Claro. ¿Ah? Bien. Ahí está bien marcado. Tercer acto, y después ahora vamos a hablar un poco, si me da el tiempo, de cosas que hay intermedio. No sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, vamos a ver. El tercer acto de nuestro paradigma marcaría la resolución de nuestra historia. ¿Tá? Bien. El segundo acto va más o menos del minuto 30 al minuto 90 aproximadamente de la película. ¿Tá? Es el desarrollo Sí. es lo que más nos va a ocupar en cuanto al tiempo. El tercer acto arranca más o menos en el minuto 90 de la película. Es el tercer acto donde se va a resolver. Que no se malinterprete, no se fija cómo va a terminar la película, porque a veces puede tener un final abierto, Claro. pero sí se necesita saber si el personaje o el protagonista o Resolvió el la protagonista conflicto. resolvió el conflicto o no. Claro. Si pudo alcanzar el objetivo o no pudo alcanzar el objetivo. Claro. ¿Tá? Eso tiene que quedar claro. Bien. ¿Tá? Y ahí es como terminaría nuestra historia que fue presentada desde el comienzo. ¿Bien? Claro, O vos sea, lo decís así, parece fácil, pero en realidad. no es tan fácil. Y no. Pero todo eso hay que pensarlo a la hora de escribir la historia. ¿Tá? Tiene que estar pensado, va a estar dividido en esos tres actos. Sí, claro. ¿Tá? Lo que yo quería decirles es, bueno, vamos a hablar un poco de los plot points. ¿Tá? Que el negro hoy... La palabra favorita del negro. El negro Lo aprendí hace poco. hoy lo tiró. ¿Qué es eso? Los plot points. Los plot points son, o plot twist, son puntos que hay en la historia, puntos que están durante la historia, que le dan un giro, ¿sí? Un giro de tuerca, digamos, para que la historia no sea lineal. ¿Por qué? Porque si no el espectador se aburre. Claro. Supongamos que el personaje mío está persiguiendo un objetivo toda la película de una misma forma. El espectador se embola. ¿Ah? Sí. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca para que, mirá, acá se desvía del camino que estaba siguiendo y empieza a ir por otros caminos para lograr ese Son la que objetivo. golpeaste el DJ y decís, la puta madre, Claro. ¿por qué se le complicó así? Supongamos, El culebrón. está la familia feliz, el padre, la madre y el nene desaparece, arranca el acto 2, conflicto. Sí. Desaparece bien. el nene. Arranca el padre y la madre a buscar al nene. Y aparece ¿ah? un padre adoptivo. Arranca el padre y la madre a buscar al nene, minuto 30. En el minuto 50, 60, Te das cuenta que el padre lo mató. la madre empieza a sospechar del padre porque empiezan a aparecer cosas que no le cierran. Sí. Entonces ahí la madre ya empieza a sospechar del padre. Hay un punto. ¿tá? Hay Que un vos lo plot veías point. bien al padre Hay y un lo plot empezás a point. juzgar. Bien, está. Entonces ahí hay una vuelta de tuerca en la historia para que el espectador también cambie y también cambie el camino que el personaje venía siguiendo. ¿Tá? Hay en una historia clásica se establecen 5 plot points. ¿5? Pueden haber muchos más. Son un montón. Entonces cinco. se establecen 5. Se establece uno a mitad del primer acto, ¿sí? Volvemos al caso de Aladdin. Cuando Jafar arranca la historia, va a la cueva, manda un X, Sí. se le dice, no, tenés que traer al diamante en bruto, se cierra la cueva. ¿Tá? Ahí dice, bien. tenés que buscar a Aladdin. Ahí hay un giro, ¿tá? Porque Tá. no puede conseguir lo que quería. Después hay un segundo plot point que es donde comienza el segundo acto. ¿Tá? Que ahí es que le da inicio al segundo acto. ¿Tá? Que es un punto de inflexión que hay ahí. Que ahí sería cuando nosotros marcamos recién, que es cuando Aladdin queda encerrado, digamos, claro. en Tá. la cueva. Después está la mitad del segundo acto, que ese es uno de los más importantes, que se llama punto de no retorno. ¿Sí? Ahí, Que es parece. el plot point de ese es donde una vez que el personaje decide continuar, ¿sí? Se dice que no retorno porque ya no puede volver atrás y todo va a cambiar a partir de que toma esa decisión. Bien. En el caso de la madre, por ejemplo, que sospecha del padre, si sospecha del padre ya después no puede volver para atrás y de No, alguna claro. forma
ya está. Se Algo la se jugó rompió. para ese y algo se va a romper. Hay que seguir con la coherencia. Algo del- se va a romper. Claro. En el caso de Aladín, cuando le pide al genio que lo disfrace, que sea príncipe. Claro. Entonces está, ya a partir de ahí la mentira ya pasó y tiene que ahí Sostenerla. jugársela, hacer de príncipe y sostenerla. Claro. Ya está, supongamos, ¿está? Después está hay un cuarto punto de Plot plot point, ¿sí? O plot twist, que es al final del segundo acto, que da inicio al tercer acto, ¿bien? Y después hay un quinto que es en la mitad del tercer acto, que por lo general es cuando ya se comienza a ver cómo va a terminar El final, cómo se viene el final. Ahí va, exactamente. Bien, esos son los 5 principales. Pueden haber muchísimos más. Mientras más haya, más voy a desnortear al espectador. Ojo con el abuso. Con abusar, claro. Porque a veces también, si mareo tanto, Hacés hay un un momento culebrón, que hacés un culebrón. no se entiende nada y también termina Sí, siendo después- inefectivo. Hay una Claro. película que es muy así, que creo que juega en el límite, que es El Origen. La que viaja Mal. en los sueños. La de DiCaprio. Viene, sí, DiCaprio, sí. actuada por Para mí DiCaprio. es una gran película, pero está al borde de volverte loca la cabeza de tanto cambio permanente que va teniendo la Exactamente. trama. Para el próximo segmento voy a hablar un poco de cómo trabajar un poco al personaje protagónico y qué cosas poder hacerlo. ¿Tá? Cómo poder desarrollarlo un poco mejor y por dónde tiene que ir pasando el camino para poder generar y poder irlo formando de una forma que resulte interesante para nuestros espectadores. Me Bien, encantó. Sálvese quien pueda. Un caos radial.